Te llevas la copia de Radio Universidad 104.1 Audioactiva tus ideas. Si no sabes qué. Los derechos los ejercemos todos y todas. Te damos la bienvenida a la Defensoría Te Escucha, un espacio con los temas actuales que te ayudarán a conocer y hacer valer tus derechos humanos. Un programa de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios y Radio Universidad. ¡Empezamos! Listo, al aire. Hola, buenos días a todos y a todas que nos están escuchando a través de Radio Universidad 104.1 FM, así como también los que nos escuchan a través de la página de Facebook. Les damos la bienvenida a su programa La Defensoría Te Escucha. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a tener como invitado al doctor Daniel Garza de la Vega. ¿Cómo estás, Dani? Buenos días. Muchas gracias, doctora Cecilia, y pues un agradecimiento a la Universidad Autónoma de Coahuila y a la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de su escuela por la invitación. Muy amable. No, hombre, no, gracias a ti. Bueno, pues les recuerdo que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que se llama ¿qué son los MASC? Antes de empezar con nuestra dinámica del día, que siempre empezamos con preguntas, bueno, no son preguntas, son palabras en las que el invitado nos dice lo primero que se le ocurre. Voy a leer la semblanza de nuestro invitado, el doctor Daniel Alberto Garza de la Vega. Bueno, él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es licenciado en Historia y Ciencias de las Humanidades por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Máster en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor en Derecho con acentuación en métodos alternos de solución de conflictos dentro del Programa Nacional de Posgrado de Calidad de CONACYT en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es postdoctorante en Epistemología e Investigación Científica por el Instituto de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Chiapas y el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Cali, Colombia. Es doctorando en el doctorado en Derechos Humanos por la Universidad de Estudios Multinacionales, investigador nivel candidato del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, investigador del Centro de Investigación Tecnológica, Jurídica y Criminología, maestro honorario de la Fraternidad Jurídica Internacional PHI Delta PHI, miembro internacional del Centro de Investigación Filosóficas y Penales, asociado activo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC, y presidente de la Comisión de Filosofía en Historia del Derecho y Derecho Informático del Capítulo Nuevo León, asociado activo del Colegio de Abogados de Nuevo León, asociado activo de la Academia de Derecho Fiscal, Capítulo Chiapas, asociado activo del Colegio de Mediadores de Nuevo León, miembro del Comité Técnico del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, profesor titular en la Maestría de Economía de la opción en Maestría en Derecho Fiscal de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor titular en la materia de Investigación Científica dentro de la Maestría en Prevención del Delito de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, asesor fiscal y control regulatorio en el despacho jurídico Sánchez y Villarreal Asociados. Es director actual del Centro de Investigación Jurídica de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Bienvenido, doctor Daniel Alberto Garza de la Vega. Muchas gracias, doctora Cecilia de la Rosa. Muy amable. A sus órdenes. Bueno, vamos a empezar con esta dinámica. Te voy a ir diciendo unas palabras y tú me vas diciendo lo primero que se te ocurre, ¿ok? ¿Estás listo? Y claro que sí, adelante. Ok. Mecanismo. Pues procedimiento o función. Conflicto. Disputa, desaveniencia. Mediación. Diálogo pacífico. Conciliación. Intercambio de ideas. Negociación. Acuerdo, trato. Arbitraje. Un tercero imparcial especializado. Voluntario.
no es por obligación. Facilitador. Orientador, instructor. Comunicación. Intercambio de información. Sociedad. Organización de personas. Solución. Un resultado positivo. Acuerdo. Decisión entre dos personas o dos partes. Excelente, Dani, muy bien. Empezamos muy bien con nuestra primera dinámica. Y Dani, la pregunta que nadie sabe esto, pero bueno, Dani y yo nos conocemos por el doctorado de métodos alternos de solución de conflictos, somos compañeros y fue mi primer amigo. ¿Te acuerdas, Dani? Sí, claro, cómo no, en aquellos nervios que tuvimos antes de ingresar ahí a la Facultad de Derecho de la Autónoma de Nuevo León. Y sí, o sea, todos los procesos que llevamos, tanto administrativos, engorrosos, como si salía la beca o no salía la beca, y etcétera. Dani, todo eso lo pasamos y la pregunta te la hago ahorita. Daniel, ¿qué son los MASC? Bueno, es una pregunta muy interesante porque los métodos alternativos de solución de conflictos, que ahora la cientificidad o el gremio ya le quita lo alternativo, ahora ya son los mecanismos de solución de conflictos, porque ya es una realidad, ya es una ciencia, pues son una serie de procesos, de técnicas que buscan resolver disputas, vaya la expresión, y es un medio para que las partes que están en desacuerdo lleguen a un acuerdo para evitar resolverlo en el litigio convencional, es decir, la cultura adversarial contra la cultura de paz, vamos a entenderlo así. Si bien no busca sustituir los procesos convencionales de justicia, o sea, eso que quede muy claro, pero sí es una forma diferente para poder resolver estos desavenencias o estos desacuerdos como un medio ahora para utilizar el vocablo, pues sí, alternativo al litigio convencional, ¿no? Oye, Dani, ¿y el objetivo principal que busca entonces es el de resolver conflictos? Sí, o sea, el objetivo principal definitivamente es arreglarles las desavenencias, ponerle fin a las controversias. ¿Y para qué o con qué? Pues facilitando siempre los procesos de la solución, tanto en materia penal, civil, familiar, comunitaria, escolares. Su principal función es proporcionar las medidas alternativas a las partes afectadas y algo muy interesante, ahorrar recursos que intervienen, por ejemplo, del Estado. Ok, muy bien. Dani, ¿cuáles son esos métodos alternos de solución de conflictos? Dinos así en número y claro, para que toda la gente que nos está escuchando ahorita, que haya en algún momento de su vida escuchado esta palabra de métodos alternos de solución de conflictos y que diga, ¿y eso qué es? ¿Cuáles son? Claro, a grandes rasgos, los científicos de los métodos alternos pues estipulan o mencionan en común denominador que está, por ejemplo, la mediación, que está la negociación, que está la conciliación. Estos de una manera autocompositiva y de manera heterocompositiva pues tenemos el arbitraje, que ya es un método alterno muy formal, muy heterodoxo, en el que pues ya ahorita a lo mejor más adelante se me hace la pregunta en que este método alterno pues dista de los que acabo de mencionar, como también ya se ha mencionado que las juntas restaurativas, los buenos oficios, pues también forman parte de los métodos de solución de conflictos, ¿verdad? Sí. Oye, Dani, ¿de qué se trata? O sea, cada uno de los métodos, para que la gente que esté escuchando por primera vez, ¿qué son los métodos alternos de solución de conflictos? ¿Cuáles son? ¿Cómo se diferencia cada uno de ellos? O sea, hablaste de mediación, conciliación, negociación, y luego después el más elaborado, que es el arbitraje, ¿no? ¿Cómo podríamos diferenciar? O sea,
cada uno. O sea, mediación se trata de, conciliación se trata de. Claro, en los 4 más comunes, o los 4 que comúnmente se efectúan. La mediación, pues es un mecanismo mediante el cual los intervinientes harán uso de su autonomía formulando opciones de solución alterna. Es decir, el mediador solamente es un facilitador, es un guía en el procedimiento para que los que están interviniendo en su voluntariedad y en su autonomía, ellos vayan formulando las opciones de solución de ese conflicto. En la conciliación, pues este es un mecanismo donde también los intervinientes, ¿verdad?, propondrán las medidas de solución, ¿verdad? Y que en este caso el facilitador, el conciliador, también propone soluciones a ese conflicto. Eso es muy interesante, esa es la gran diferencia entre la mediación y la conciliación. Hay un tema muy interesante que últimamente los científicos de este tema, pues manifiestan las juntas restaurativas, y que este mecanismo es cuando la víctima, el imputado, y en su caso también la comunidad, se encuentra afectada, y en el libre ejercicio de esa autonomía, los 3 componentes o los 2 componentes, ya sea la víctima, el ofendido o el imputado, buscan y proponen opciones de solución para lograr ¿qué? Pues un acuerdo atendiendo a las necesidades, a las responsabilidades individuales o colectivas en el sentido. Y por último, que es el método alterno heterocompositivo, muy formal, que es el arbitraje. ¿Y qué es esto? En derecho, el arbitraje es una forma de resolver un litigio sin acudir a la jurisdicción ordinaria, es decir, a un juez. Las partes, de mutuo acuerdo, deciden nombrar a un tercero independiente, denominado árbitro, y este árbitro es un científico especializado en la materia, que ese es algo muy diferente a los otros métodos. ¿Y qué va a tener esto? Pues esto es un tribunal arbitral, y será encargado de resolver el conflicto, y emana un laudo arbitral que sí que para una sentencia. Y prácticamente esto es la diferenciación. Dani, cuando ahorita hablas de los conflictos, o sea, todo el tiempo estamos viviendo en conflicto, nosotros somos conflictivos todo el tiempo. ¿Qué es el conflicto, Dani? Bueno, es que este es un tema muy interesante. El ser humano, por naturaleza, pues desde que tenemos a lo mejor un pensamiento diferente a otro ser humano, que tenemos alguna perspectiva contraria a la tuya, una disertación diferente, pues ya podríamos entrar probablemente en el primer conflicto, que es el sociocognitivo. Y entonces, a partir de ahí, pues definitivamente no quiere decir que el conflicto sea un sinónimo de negatividad. O sea, el conflicto también puede ser estudiado desde el ámbito positivo. Y entonces de ahí es de que, pues definitivamente que el conflicto se puede estar inmiscuido en todos los medios en el que nosotros estamos conviviendo. O sea, tanto en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en la misma comunidad, en el ámbito de problemas que no se puedan llegar a un acuerdo entre problemas civiles, en la materia penal, por ejemplo, en la escuela, estos famosos conflictos escolares también, que es muy interesante que ahorita hay una directriz de los conflictos entre directivos y conflictos entre los subordinados del directivo en una escuela, o de profesores con alumnos, o de jerarquías en una escuela, y de lo más importante, que espero que luego me inviten también a hablar, de los conflictos administrativos hacendarios,
que ese es un tema muy interesante en el que probablemente hace 7 años pues era una realidad, y que en el tema de los conflictos que se tienen con Hacienda, con el Servicio de Administración Tributaria, por ejemplo, pues no estaban contemplados en ese tema. Y aquí está el resultado, ¿no? O sea, estamos inmiscuidos en el conflicto en un término general. Oigan, y entonces, por ejemplo, si el conflicto existe en todas estas ámbitos, o sea, no nada más se puede utilizar los métodos alternos en el ámbito legal. O sea, se puede utilizar en otros, por ejemplo, si yo tengo un conflicto laboral no sé, dentro de mi escuela, ¿cómo podría utilizar yo un medio alterno de solución de conflictos? Bueno, es que ese es un tema muy interesante, porque va a depender del núcleo del conflicto. Ahorita acabas de decir, por ejemplo, un tema laboral en una institución educativa. Uh-huh. Ahí lo que se propone como política pública es de que los directores o los trabajadores sociales de la institución educativa, ya sea pública o privada, deben de tener una capacitación, ¿sí? Una capacitación en el aspecto de incorporar los métodos alternos de solución de conflictos a su integración personal. ¿Por qué? Porque podemos tener de nueva cuenta un conflicto en interpretación, en cuestión desde que no me saludó, es que me hizo la cara fea, es que a ella le dieron 10 horas y a mí me dieron 5, es que ¿por qué? Todo eso va generando una atmósfera negativa en un centro social, en el que si no existe una efectiva directriz de políticas internas, pues va a generar un conflicto. Y si en este caso el director, la subdirectora o la trabajadora social no tiene la capacitación para poder resolver conflictos en su propia comunidad de trabajo, pues esto va a intervenir en un conflicto adversarial, es decir, se van a ir a juicio de alguna u otra manera, ya desde el ámbito laboral, desde el ámbito de subordinación, por ejemplo, que ahí puede existir, que ahora no me quiero meter tanto a ese tema, pero que pues ya están los tribunales laborales, ¿verdad? Y que los tribunales laborales tienen como primordial o esencia, antes de llegar al litigio, resolver esos conflictos laborales en base a la conciliación, que ese es otro tema muy interesante. Oigan, entonces, por ejemplo, en cada sector, o sea, debería de existir, o sea, aparte de la capacitación, como que una gente especializada en tratar estos conflictos para que no se haga más grande, para que el clima laboral no sea negativo, ¿no? O sea, si tú me dices, debería de existir un departamento, ¿no? Un área de mediación y negociación en cada ámbito, ¿no? Porque es sumamente importante, o sea, no podemos andar por la vida así, queriendo resolver nosotros cuando a veces no podemos. Esa es una realidad, ¿no? Pues es que estaría interesante que generacionalmente, administrativamente y económicamente los entes, es decir, las instituciones, los institutos, las escuelas, no sé cómo se llamen, los mismos patrones, pues ojalá tuvieran un departamento, a lo mejor no de negociación, a lo mejor no, sino sí un departamento de solución de conflictos, y que pueda existir un mediador, que pueda existir un conciliador. Esas dos figuras serían muy importantes en una institución, para que antes de poder sobrellevar, no sé, a lo mejor un conflicto laboral en un instituto, pues pases primeramente por ese lugar, y que con el uso voluntario y la comunicación, como ahorita se habló, pues se pueda llegar a un acuerdo, ¿verdad? Sin antes de llegar al conflicto en los tribunales, que eso es muy importante. Ojalá así fuera, y ojalá todos los patrones pues tuvieran esa visión también. Entonces, yo creo que esto es cultural y es generacional también, lo podría yo establecer. Oye, Dani, por ejemplo, ¿qué sucede? Yo quisiera que la gente que nos está escuchando ahorita a través de la radio y a través de Facebook Live, que sigan nuestras redes sociales, como la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila, UADC,
que nos explicaras qué sucede en una mediación, porque luego como que tenemos una idea equivocada de lo que pasa dentro de una sesión de mediación y puede que las cosas sean más sencillas, ¿no? O sea, tenemos a lo mejor una idea que no corresponde a lo que sucede realmente en esta junta. ¿Quiénes están? ¿Qué se hace? ¿Quién dirige la sesión? Por ejemplo, dentro de una mediación. Bueno, es que, bueno, qué bueno que lo especificas, porque la función va a establecerse en base a la figura que se va a llevar a cabo. Ahorita hablamos de mediación, conciliador o árbitro. La figura, pues obviamente de la mediación, pues va a ser el mediador, aunque se pueda obviar, pero hay que mencionarlo a tu audiencia. En una conciliación, pues es un conciliador, y en un arbitraje, pues es un árbitro. Con respecto a la mediación, pues bueno, esto tiene un procedimiento que llevar. O sea, las mediaciones se llevan a cabo a través de sesiones, ¿sí? Las cuales pues tienen una duración aproximada de media hora, una hora, hora y media, ¿verdad? Dependiendo también de la función, de las habilidades que pueda tener el mediador. Este tiempo pues puede extenderse o reducirse dependiendo también de cómo se vaya gestionando el conflicto, ¿verdad? O también de cómo puedan establecerse de común acuerdo. Porque recordemos que la mediación, todo va a tornar en la voluntariedad. Y la voluntariedad quiere decir que es llevar acuerdos entre las 3 personas o 4, 5, 6 personas que estén en el conflicto. Es decir, el mediador, mediante un común acuerdo, va a poner reglas, va a poner una dinámica, va a poner las cargas de trabajo para los efectos de armonizar en las sesiones, ¿sí?, que se pueda resolver el conflicto con el diálogo pacífico. Es a lo que más que nada se refiere esta situación. Entonces acabas de decir algo bien importante, Dani, que es la voluntad, ¿no? O sea, la voluntad de ambas partes. O sea, no nada más tiene que ser la voluntad de uno y que diga el otro, pues a mí me trajeron. No funciona así. Porque tiene que haber esa intención, ¿verdad? Una intención de poder, de querer solucionar el conflicto. O sea, no es obligado. Claro. O sea, dentro del aspecto de la mediación y la conciliación, obviamente, bueno, en los métodos de solución de conflictos en general, la métrica principal como elemento pues es la voluntariedad. O sea, las partes tienen que estar en común acuerdo para poder solventar y para poder solucionar ese conflicto que tienen, indistintamente cómo se llame. Porque si no, pues muy fácil. Pues ¿sabes qué? Tú tienes salvaguardados tus derechos, pues ve y litígalo, ¿no? Vete al tribunal y allá ve a que el juez, de manera tradicional, pues vaya y te dirime tu conflicto, ¿no? Pero aquí sí, o sea, aquí la característica principal es la voluntariedad, es cómo una persona tiene el deseo de resolverlo y la otra persona tiene el mismo deseo de resolver, a llevar a cabo ese conflicto. Es muy importante eso. Dani, ¿cuál es el impacto que tiene utilizar este tipo de métodos alternos dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestra sociedad? ¿Cuál es el impacto? Bueno, es que va a depender del resultado alcanzado por las partes, porque estas trabajan juntas y es mutuamente aceptable, como lo he venido diciendo. Entonces, el cumplimiento del acuerdo mediado es usualmente alto. O sea, cuando ya se llevó a cabo el trabajo voluntario, del excelente trabajo voluntario, también de la guía del mediador, el acuerdo de la mediación es usualmente alto. Entonces, el impacto es que reduce los costos del sistema adversarial, y también para las partes en la mediación, pues como no tienen que contratar un abogado, pues ahí también hay un ahorro sustancial y vamos cambiando el sentido adversarial
a una cultura de paz, por ejemplo. Tener la capacidad de nosotros de acudir para poder resolver nuestras desavenencias, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí podemos establecer que qué tan culturalmente estamos preparados para trabajar mutuamente hacia una resolución. Entonces, aquí es cuando pues las partes, en la mayoría de las circunstancias, quienes desean acudir a esto, están dispuestos infinitamente a mover su posición contraria al conflicto, es decir, quieren resolverlo. Y para concluir esta respuesta, quienes aceptan esto son más propensas a entender el otro lado de la parte y trabajan sobre los temas subyacentes a la disputa. Por eso es muy interesante. Y esto tiene el beneficio añadido de preservar la relación que tenían las partes antes en la disputa. Y comúnmente existe un perdón, que eso es muy interesante. O sea, existe un perdón entre las partes en que eso no puede existir en el sistema adversarial. Porque en el sistema adversarial es yo gano, tú pierdes. Abogado ganador, abogado perdedor y su cliente. Y en la justicia alternativa, como las personas realmente en el conflicto estuvieron y estuvieron tratándolo de resolver, es un ganar-ganar. Entonces no hay un perdedor, entonces hay un ganador-ganador. Y eso es muy interesante. Definitivamente. Entonces, Dani, por ejemplo, si uno quiere acudir y solucionar sus conflictos mediante estos métodos alternos, no hay que pagar, o sea, no tiene costo. Bueno, eso es un tema muy interesante. Lo padre aquí en nuestro país es de que los estados tienen centros de justicias alternativas y los centros de justicia alternativas pertenecen a los tribunales superiores de justicia de los estados y ese servicio es gratuito, pero también existen mediadores, ¿verdad?, privados y esos mediadores privados pues tienen sus centros certificados por parte de estos centros de justicias alternativas y ahí pues la persona junto con el mediador ya convienen entre las partes el pago de honorarios de esa persona, ¿verdad? Están las dos vías. Está el público, que es gratuito, y tú también te puedes ir con un mediador privado. Oye, Dani, ya para cerrar, porque ya se nos fue el tiempo, o sea, ¿puedes creer que ya se nos fue media hora? No, Última pues claro. pregunta. Adelante. No. Tú en lo que has visto, primeramente como estudiante, luego ahora ya como profesional, ¿en qué has visto que ayuden los métodos alternos a nuestra sociedad? ¿Cómo lo favorecen? ¿Cómo favorecen a nuestra sociedad? ¿Qué hacen en las personas? Ahorita ya nos mencionaste un punto bien importante, es el perdón. Pero tú desde tu experiencia, lo que has visto, ¿cómo ayuda a nuestra sociedad los métodos alternos de solución de conflictos? Claro, los métodos de solución de conflictos se han erigido como una vía eficaz para la consecución y fortalecimiento de la cultura de paz, porque auxilian a fundar un entorno pacífico, ayuda a transformar los conflictos en ideas, se forma el diálogo, se hace empática a la gente, se solidariza, no genera violencia, genera comprensión, hace un aspecto integral, se integran y sobre todo la gente al momento de solucionar su propio conflicto se hacen gentes creativas. Excelente palabra, me acaba de surgir muchas ideas, ¿no?, acerca de la creatividad y algo que nosotros debemos de trabajar mucho, ¿no?, que es esa forma correcta de utilizar nuestra mente para poder encontrar soluciones en lugar de estar creando conflicto, ¿no? Así es, totalmente. Estuvo con nosotros Dani, yo no quiero que te vayas, pero tienes que ir. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa de la Defensoría Te Escucha. Te agradecemos por haber aceptado esta invitación y ojalá te podamos tener otro día para que nos hables acerca de los conflictos en el ámbito fiscal, ¿verdad? Con todo gusto, doctora Cecilia de la Rosa. Muchas gracias a su comunidad y a ti por la... Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Daniel Alberto Garza de la Vega. Le agradecemos infinitamente que haya estado el día de hoy en nuestro programa. Les agradecemos a todos el día de hoy por haber estado con nosotros.
En cabina le mando saludos a Rodrigo. Soy Cecilia de la Rosa y en el micrófono, y espero que nos puedan escuchar en nuestra próxima emisión de la Defensoría Te Escucha en punto de las 10:30 de la mañana, todos los miércoles por el 104.1 FM, 89.5 FM Torreón, y también por internet en www.wadec.mx/radio. Los dejo con la programación de Radio Universidad. Nos vemos. Gracias. Listo, Ceci. Gracias. Bye, Rodrigo. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Dani. Gracias.